Sed todos bienvenidos. Comenzamos nuestra incursión por la Biblia y vamos a hacerlo empezando por el Antiguo Testamento. La versión que vamos a citar siempre va a ser la versión española litúrgica de la Conferencia Episcopal, que pues posiblemente muchos podrían argumentar que no sea la traducción más literal y que no sea la mejor Biblia para el estudio, pero para nosotros va a contar con la ventaja de ser la misma traducción que se usa en la liturgia, en la Santa Misa, en la liturgia de las horas, y siempre es bueno para la memorización, para memorizar pasajes que puedan ayudarnos, pues para nuestra oración personal, también para citarlos apologéticamente, cuando tengamos que defender nuestra fe, pues siempre es conveniente conocer una única versión de este pasaje, y si es la litúrgica, aquella con la cual rezamos en comunidad, pues tanto mejor. La Biblia se compone de 73 libros, entre Antiguo y Nuevo Testamento. 46 de ellos son del Antiguo y 27 del Nuevo. Como bien sabéis, el acontecimiento que divide el Antiguo Testamento del Nuevo es el acontecimiento de Jesucristo, su encarnación y su venida al mundo para redimirnos y para anunciarnos el Evangelio de la vida. Este Evangelio es el que divide a la Biblia en dos mitades, Antiguo y Nuevo. Y dentro de la Biblia, pues también dentro de estas dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos muchísimos géneros literarios diferentes. Crónicas históricas, secciones de leyes, poemas de amor, relatos épicos, relatos bélicos, cartas, proverbios. Tenemos que ir haciéndonos a la idea de que a pesar de toda esta variedad de géneros y toda esta variedad de autores, la Biblia lleva en sí dentro de ella una unidad. Esa unidad se la confiere el Espíritu Santo, que es autor al mismo tiempo que sus autores humanos. Y esta unidad apunta al designio eterno de salvación que tiene Dios con nosotros en Jesucristo. Y la iremos desentrañando poco a poco según vayamos progresando. Podríamos decir que Jesús, si recordáis muchos pasajes del Evangelio, Jesús en el Evangelio hace referencia en numerosas ocasiones tanto a Moisés como a la ley. Por ejemplo, en su parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, pues cuando el rico Epulón está en los tormentos de esa condena que recibe, esa condenación que recibe a las penas después de su vida, por su vida pues egoísta y poco solidaria, cuando él dice que avisen a sus hermanos que todavía quedan vivos, le dice a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y después, pues en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, en ese momento en que se presenta en gloria ante sus discípulos para afianzar su esperanza, aparecen junto a él Moisés y Elías. ¿Qué significa esa referencia a Moisés? Pues cada vez que en el Evangelio se hace referencia a Moisés, es una metonimia para referirse en realidad a los 5 primeros libros, la llamada Torá. La Torá, que muchas veces se traduce por ley, pero que en realidad el significado que tiene es enseñanza. Estos 5 primeros libros tienen un papel fundamental en toda la Biblia, porque ayudan a poner las bases de la alianza eterna que Dios ha hecho con su pueblo, esa alianza que después más adelante se irá recordando, se irá renovando, pero los fundamentos originales de esa alianza los encontramos en esos 5 libros. La palabra griega, Pentateuco, significa 5 estuches, porque la tradición judía pues guarda estos 5 rollos en un estuche especial para ser preservados dentro de la sinagoga cuando no se están usando para su lectura pública. Dentro de una iglesia cristiana sabemos que hay unos lugares que reciben un respeto especial y una determinada veneración, como son para nosotros el ambón, desde el que se proclama la palabra de Dios, con sus libros litúrgicos, que son el evangeliario, el leccionario, y después, como no, pues tenemos el sagrario, que recibe también un
culto de adoración porque contiene dentro de él pues el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está su presencia real. Pues el equivalente a estos lugares sagrados en una sinagoga hebrea sería el armario que guarda los rollos de la ley, de la Torá. Y esto ya nos da una idea de que para un judío la revelación que ha hecho Dios en estos libros, en estos 5 libros de la Torá, del Pentateuco, los sitúan en un lugar equivalente al que nosotros los cristianos hemos puesto a la persona de Jesucristo. La mayoría de los acontecimientos que se cuentan en la Biblia sucedieron en esta zona de Oriente Próximo que se le ha llamado el creciente fértil. El creciente se le llama pues porque si trazamos desde el delta del Nilo hasta Asiria, pasando entre los 2 ríos, Tigris y Éufrates, la figura geométrica que obtenemos es una media luna, semejante a una media luna. Toda esta zona agrupa los imperios más importantes de la antigüedad, que decir de Egipto, pues con sus construcciones faraónicas, sus pirámides, su desarrollo en la medicina, en la ciencia, y tenemos también otros imperios como Asiria, los hititas, pues desarrolladores de la metalurgia, de la cultura del hierro, grandes guerreros. Tenemos también Babilonia, famosa por su lujo y su opulencia, por todo en su época de máximo esplendor. En toda esta zona hubo un comercio floreciente, unas civilizaciones muy pujantes, muy desarrolladas, con un gran nivel de cultura, con la escritura muy bien desarrollada, la arquitectura también, cada civilización a su manera. Quizás la que más destaca en arquitectura es Egipto, tecnología de los metales, el arte de la guerra. Toda esta zona fue el lugar, el crisol, donde se desarrolló la revelación, la primera revelación de Dios al mundo por medio del pueblo de Israel. Pero paradójicamente, la zona de la cual tomó posesión Israel, porque Dios se la otorgó en su promesa, fue la tierra de Palestina o de Canaán, que es este pasillito, esta tira vertical que está junto al mar Mediterráneo. Esa fue posiblemente la zona menos brillante de todo este entorno, porque no podemos hablar aquí de un reino especialmente destacable por nada, ni de una cultura que tuviera unas características tan brillantes como las de sus pueblos vecinos. Pero sin embargo, este pueblo de Israel, como dice el libro del Deuteronomio, no os escogí porque fuerais el mayor de los pueblos, sino simplemente porque os amé. Este pueblo se asentó en un lugar que tenía una importancia geográfica fundamental, porque la tierra de Palestina es como el pasillo que comunica a todos los grandes imperios. Por lo tanto, se convertirá en zona de paso tanto para el comercio como para las continuas guerras que enfrentarán a Egipto con los demás imperios, y muchos de los acontecimientos de la política exterior de todos estos grandes imperios tendrán que ver con la geografía con la cual la Biblia se relaciona. ¿Cuáles podemos decir que son esas características del Pentateuco? Antes de comenzar y de meter ya nuestras manos en el texto bíblico directamente, que es lo que queremos, ese contacto con el texto, tenemos que dar unas pinceladas de cuáles son las características que vamos a encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia. Es una composición literaria muy grande, de un estilo muy amplio, integrada por narraciones y por leyes. Los personajes principales que la protagonizan abarcan un marco espacial y temporal muy amplio, porque abarcan épocas muy diferentes y también abarcan lugares espaciales muy repartidos a lo largo de todo este creciente fértil que hemos dicho. Muchos pues encontramos mencionada Mesopotamia, la tierra de Canaán, vemos Egipto. Los personajes del Pentateuco se van a mover a lo largo y ancho de todo este creciente fértil.
Por otra parte, pues sabemos que está integrado por textos narrativos y textos legales. Los textos narrativos van predominando más al principio y casi abarcan la totalidad del libro del Génesis, y a partir del Éxodo poco a poco se van mezclando con libros legales también, y esto alcanza su punto álgido en el Levítico, que es la obra más legal, casi en su totalidad, excepto algunas excepciones, algunos pasajes, es casi en su totalidad una obra legal, y después va disminuyendo el contenido legal para recuperar otra vez poco a poco en los dos últimos libros el género narrativo. El tiempo narrado en la primera parte del Pentateuco es considerablemente más largo, ya que va desde la creación del mundo hasta la salida de Egipto, y transcurren según la cronología bíblica, no según la cronología científica histórica, transcurren 2666 años. Mientras que ya más adelante pues hay libros como por ejemplo el Deuteronomio. Entre números y deuteronomios lo que suceden son 40 años, y el libro completo del Deuteronomio lo que narra es el tiempo de un día. Por lo tanto, se puede decir que el tiempo narrado se va dilatando según avanzamos dentro del Pentateuco. Este estilo que tiene el Pentateuco mezcla muchas veces los textos narrativos y los legales, y esto es algo desconcertante y que puede costarnos al leerlo, porque es totalmente contrario a la sensibilidad nuestra de la literatura actual y occidental. Pero para el autor de esta obra, el autor humano me refiero, es lo más natural del mundo y no tiene ningún inconveniente en mezclar estos dos géneros, narrativo y legal. Esto constituye prácticamente la marca de identidad de todo el Pentateuco. Y encontramos también algunos rasgos extraños. Por ejemplo, que existen repeticiones dentro del Pentateuco. Encontramos en el Pentateuco 2 relatos de la creación, 2 relatos del diluvio, 3 relatos sobre la esposa de un patriarca que se encuentra en peligro por el deseo de otro hombre, y encontramos 2 relatos sobre la vocación de Moisés. Estas son las repeticiones más destacadas que vamos a encontrar, pero eso no significa que no haya otras. Estas repeticiones ya fueron llevando pues a una cierta sospecha acerca de la autoría del Pentateuco y de que podía haber diversas fuentes detrás. Hemos dicho que hay momentos en los que Jesús se refiere a los 5 libros de la ley haciendo referencia simplemente a Moisés, al profeta Moisés. Y esto no debe sorprendernos, porque Moisés tenía muchas probabilidades de acabársele atribuyendo la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia, de los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es así, pues primero porque la figura de Moisés abarca buena parte de estos libros, del Éxodo al Deuteronomio, 4 de ellos. Esta figura se menciona constantemente y en los cuatro últimos es prácticamente omnipresente. Y después sabemos, por la descripción que se nos ha hecho de la personalidad y la figura de Moisés, pues que era una figura muy polifacética, educada en la cultura de los egipcios, como sabemos por su infancia pasada en la corte de Egipto, que le hacía un candidato ideal para haber sido el autor. También sabemos por algunos momentos, algunos pasajes de la Escritura en los que se nos dice que Dios ordena a Moisés poner por escrito algunos acontecimientos en un libro de memorias. Pues ya la propia Biblia nos dice que Moisés tuvo un papel como autor y que fue cronista de la propia historia que vivió y puso por escrito algunos acontecimientos. Esto llevó a dar el siguiente paso y afirmar que los 5 primeros libros de la Biblia eran obra de Moisés, cosa que no se afirma en la Biblia en realidad. Esto fue pues una hipótesis que se aceptaba como una tradición indiscutible. Abarcó la época del Nuevo Testamento. Dentro de la Iglesia cristiana hubo muchos siglos en los que esto se aceptó sin discusión, pero llegamos a la Edad Media en un momento en el que varios estudiosos se atreven a discutir esta posibilidad,
y son estudiosos de todas las religiones, porque entre ellos tenemos Ibn Ezra, que es judío, tenemos Ibn Hassam, que es musulmán, y también tenemos entre ellos a un intelectual español, Alfonso de Madrigal, erudito abulense que llamaban el Tostado, cuya prolija obra pues hizo proverbial la expresión escribir más que el tostado, y todos ellos comenzaron a mostrar sus dudas respecto a la autoría del Pentateuco. ¿Esto por qué es así? Pues había una pista muy importante, que era que al final del Deuteronomio aparece narrada la muerte de Moisés, y resulta bastante difícil imaginarnos a Moisés narrando su propia muerte. Al menos ese pasaje era seguro que no lo había escrito él, lo había escrito algún otro autor. Una vez que aceptamos la intervención de otras manos en el Pentateuco, pues ya nuestras posibilidades se amplían para admitir diversas fuentes. Y esto nos llevó, ya llegado el siglo XIX, a la hipótesis documentaria. Después de esta primera crítica que hacen los eruditos medievales a la autoría del Pentateuco, pues llega el siglo XVIII, que es el siglo por excelencia de la crítica y de la revisión, y no podía ser menos pues que se pusiera en tela de juicio verdades que se habían aceptado por autoridad. Y nos encontramos con Jean Astruc, que es médico francés, experto en la enfermedad de la sífilis, que descubrió un rasgo literario pues muy evidente. En el Génesis se nombra a Dios de dos formas distintas, Elohim y el tetragrama sagrado de las 4 letras. Estas denominaciones aparecen en relatos de estilo literario diferente. Esto significa que probablemente venían de fuentes diferentes que preferían el uso de un nombre determinado para Dios. Y si a esto añadimos diferencias de vocabulario, como que por ejemplo a los habitantes de Palestina en uno de esos textos se les llama unas veces cananeos, y cuando se usa el otro nombre de Dios se les llama amorreos, y que otro rasgo evidente es que al monte donde Dios se revela se le llama en unos casos Sinaí y en otros Horeb, pues ya se va perfilando esa teoría de las diversas fuentes. La llevará a su plenitud Julius Wellhausen, que era un erudito alemán de la ciudad de Hamelin. Esto ha llevado a la broma por la que se le conoce como el flautista de Hamelin del estudio bíblico, porque su teoría fue tan popular que, al igual que los ratones del famoso cuento, Wellhausen consiguió que todos los discípulos que siguieron la investigación bíblica detrás de él aceptaran su teoría, y si no la aceptaron, al menos contaron con ella, de alguna manera. Y esta teoría nos dice que hay 4 tradiciones de 4 épocas distintas que se funden en la redacción completa del Pentateuco, y lo tenemos aquí en esta tabla. Tenemos la fuente conocida como Yavista, que usa para el nombre de Dios el tetragrama sagrado. Es del siglo X, según Wellhausen, época de la monarquía de Salomón, y pertenece al reino del sur, el reino de Judá. La fuente eloísta pertenece de los siglos IX al VIII, se escribió, según Wellhausen, en el reino del norte, el reino de Israel. La fuente sacerdotal es la más reciente, del siglo VI, se escribió en Jerusalén, a la vuelta del destierro, es la única fuente postexílica. Ya hablaremos de lo que significa ese exilio y qué exilio es exactamente, pero ya adelanto que es el exilio pues del pueblo de Israel en Babilonia. Y tenemos la fuente deuteronomista, que es todavía de la monarquía, pero de ese final ya de la monarquía, y la he mencionado en último lugar porque es una fuente muy independiente, es una fuente quizá la más diferente de las otras 3 que encontramos en el Pentateuco. Esta teoría de Wellhausen tuvo un éxito enorme, además hay que reconocer que es muy útil para trabajar con ella. Sigue siendo una hipótesis porque aún no se ha demostrado fehacientemente, pero eso no significa que no haya tenido personas críticas con esta hipótesis. Bueno, antes de nada quisiera decir que lo de las 4 fuentes es una simplificación, porque Wellhausen es consciente de que la historia de la redacción es mucho más compleja, y de hecho aquí tenemos el árbol de la redacción que muestra
más fuentes que las que hemos mencionado. Hay varias fuentes que se fusionan entre ellas y vemos cómo, según Wellhausen, llegaron a la redacción total por varios caminos diferentes. Wellhausen tuvo muchos discípulos, pero hay que decir que incluso aquellos discípulos que se muestran críticos con él no tienen más remedio que prescindir, no pueden prescindir por completo de toda su nomenclatura, al menos. Tenemos Rolf Rendorf en los años 70 y él opina, contra la teoría de Wellhausen, que hay una serie de unidades originalmente independientes dentro del Pentateuco. Está por una parte la protohistoria, con toda la historia de la creación, los relatos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y la salida de Egipto, la revelación en el Sinaí, marcha por el desierto y por último conquista de la tierra de Canaán. Por otra parte, Deuteronomio y los cuerpos legales serían independientes de estas narraciones. Esta es la hipótesis de Rendorf. Después está un discípulo suyo, Erhard Blum. Ya vemos que todos estos eruditos son mayormente alemanes, los que se dedican al estudio y sobre todo los que han conseguido más predicamento en el estudio, y distingue dentro del Pentateuco Blum dos amplios bloques de texto: la composición deuteronomista, que refleja la esperanza de la restauración del gran Israel y coincide con la profecía de después del exilio, y la composición sacerdotal, que da por conocidas las tradiciones antiguas y su tema central es la cercanía de Dios. Dios instala su santuario en medio del pueblo, tratando de recuperar una comunión que existía antes del diluvio. Y tenemos, siempre según Blum, tenemos dos grupos, que cada uno representaba una de las dos tradiciones: los terratenientes de Judá, que representaban la tradición deuteronomista, y el clero de Jerusalén, que representaban la composición sacerdotal. Según Blum, la redacción del Pentateuco se debe al compromiso alcanzado entre estas dos corrientes. Pero tenemos que decir que aunque Wellhausen haya tenido críticos y aunque su hipótesis ha sido discutida a menudo con un poco de amor-odio, porque los mismos que la utilizan a su vez siempre tratan de criticar algún aspecto de esta elaboración, ninguna de las hipótesis posteriores a Wellhausen ha alcanzado el éxito y la importancia que tuvo. Por lo tanto, incluso los que están en desacuerdo con Wellhausen siguen para ciertas cosas usando los términos sacerdotal, yavista, eloísta, y aunque muchos la presentarán como una hipótesis ya superada, pues se resiste a morir. Después de los críticos de Wellhausen, ¿qué hemos encontrado? Pues que hay un cierto escepticismo. En la época de Wellhausen hubo mucho optimismo en cuanto a la posibilidad de separar y delimitar las fuentes del Pentateuco, y hoy día, ya después del paso de los años, nos hemos dado cuenta de que esto es más difícil de lo que parece y se ha caído en un cierto escepticismo, y lo que se tiende más es hacer una lectura del Pentateuco tal y como es, tal y como lo encontramos, sin intentar distinguir muchas fuentes dentro de él. De todas formas, yo, por comodidad, por conveniencia y porque encaja bastante bien en el estilo del texto, a veces haré mención a las distintas redacciones de Wellhausen, como yavista, sacerdotal, eloísta, y empezaréis a verlo pues en el mismo Génesis, donde los relatos de la creación ya reclaman el uso de esa nomenclatura, que el propio Papa Juan Pablo II lo ha empleado en muchos de sus documentos. Dicho lo cual, ya sabemos que contamos en nuestra Biblia con 4 tradiciones diferentes. La primera de ellas, la yavista, nos presenta un Dios que en ocasiones es excesivamente humano. Puede parecernos que tiene unas reacciones demasiado cercanas a las pasiones humanas. Es un Dios muy antropomórfico. Si no en el contenido de su revelación, al menos sí lo es en su lenguaje, en su estilo, en la forma que tiene de comunicarse con el hombre. Tenemos las otras redacciones, la eloísta y la sacerdotal, cuyo máximo interés siempre es presentarnos un Dios que está muy por encima de los falsos dioses de los pueblos vecinos. Frente a él, todos los dioses, obra de manos humanas, son nada y vacío. Ellos quieren elevar nuestra mirada para hacernos descubrir un Dios que estaba mucho más allá
de los dioses que la religiosidad propia del mundo antiguo podía llegar a concebir. Y por último tenemos la redacción deuteronomista, que está un poco fuera de lugar en el Pentateuco. Es quizás la corriente redaccional que es más diferente de todas las demás, porque en ella ya casi se nos está anunciando el estilo de los profetas. Su estilo es más exhortativo que narrativo y se parece mucho más el Deuteronomio a los libros que vienen después de él que a los libros que están antes de él. Por lo tanto, es un libro un poco, aunque tiene un papel muy importante en la tradición del Pentateuco, pero tiene sus características de estilo son muy diferentes al resto. Creo que con todo esto pues ya estamos preparados para abordar el estudio del Génesis y entrar en la aventura fascinante de la creación. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos siguiendo siempre de cerca el catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina y la tradición de la Iglesia, privilegiando siempre la opinión de los padres de la Iglesia, ya que son escritores de las primeras generaciones cristianas. Son escritores que van del año 100 al año 500 aproximadamente, por lo tanto son testigos excepcionales y de primera hora, y su testimonio es muy valioso para interpretar ciertos pasajes bíblicos. También añadiremos en alguna ocasión textos que no sean inspirados o que no sean de la Iglesia, sino que sean de la tradición judía, como pueden ser comentarios como el Midrash o el Targum, cuyo interés radica, aunque tenemos que decirlo, no tienen garantía de ser inspirados y en algunos casos pueden contener errores o criterios equivocados, pero tienen la ventaja de que pertenecen a esa misma cultura en la cual se escribió la Biblia y a esa misma cultura a la cual pertenecía Jesús. Por lo tanto, nos pueden dar ciertas ideas sobre cómo la época de Jesús entendía toda esta tradición anterior del Antiguo Testamento. Tienen la ventaja de ser de esa misma cultura de Jesús y también de haber sido muy antiguos, en algunos casos incluso contemporáneos a algunos escritos del Nuevo Testamento. Pues con ayuda de todos estos apoyos y con la luz que el Espíritu Santo nos quiera dar para emprender este estudio, comenzamos en la próxima lección la aventura de la creación. No os la perdáis.